Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 24 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para en esta ocasión, en torno del tema desarrollo sostenible. Me acompaña el profesor Sergio Gómez Nava Chapa, especialista en Findes en el tema, al que le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que nos hagan sus preguntas, nos propongan, nos den sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Sergio, buenas tardes. Podemos empezar, te comparto el anfitrión. Muy bien. Listo. Me dicen, por favor, si ya lo ven. Muy bien, como comentaba el licenciado Emigdio Villalobos, vamos a hablar de un tema desde el punto de vista de la planeación estratégica, cómo hacemos una planeación incluyendo el concepto de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible o sustentable es exactamente lo mismo. En inglés es sustainable y la manera como se traduce al español puede ser tanto sostenible como sustentable. Y el concepto sostenible quiere decir que se puede mantener en el tiempo, que lo podemos sostener. Y sustentable quiere decir que se puede, digamos, mantener desde un concepto espacial, desde un concepto de que lo podemos pues tener o mantener, o que se puede pues que puede continuar, digamos. Ese sería el concepto de desarrollo sostenible. ¿Y qué es el concepto de desarrollo sostenible? Bueno, pues es un enfoque en el cual lo que queremos es que haya un desarrollo en el cual se puedan utilizar de una mejor manera o de la mejor manera los recursos que tenemos. Sean estos recursos, pues evidentemente naturales. Yo digo evidentemente porque en muchos casos el concepto de desarrollo sostenible está vinculado a las cuestiones ambientales, pero no únicamente. También se refiere a las cuestiones sociales. Creo que no estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? Está perfecto. Ah, perfecto. Ok. Entonces, a las cuestiones de las cuestiones sociales, decía yo, a las cuestiones ambientales, a las cuestiones sociales, también a las cuestiones económicas y, como vamos a ver más adelante, podríamos incluir otro concepto que sería el ámbito institucional o de gobierno. Normalmente el concepto abarca los tres primeros que comenté: ambiental, social y económico. Y pues de lo que se busca es precisamente que podamos tener un desarrollo en el cual podamos asegurar que los recursos que vamos a utilizar también puedan ser utilizados por las generaciones que vienen, y ese concepto se llama futuridad. Entonces, que podamos mantener los recursos ahora, que los utilicemos nosotros, que podamos desarrollarnos de una manera armónica y que los podamos dejar para las generaciones futuras. Y esto entra de un concepto que le llamamos circular. Cuando hablamos del concepto circular, la economía es una alternativa en la cual lo vemos que lo que queremos es que sea viable para utilizar los recursos. De tal manera que si pensamos en recursos naturales, por ejemplo, pensemos en los bosques, una manera como podríamos pensar en la economía, si no fuera circular, si fuera lineal, como en ocasiones se desarrolla, por ejemplo, cómo se hace en la explotación de los bosques en nuestro país. Se van talando los bosques y pues cada vez hay que ir más lejos, se van consumiendo los bosques. ¿Cómo se hacen en otras economías? Se van talando los bosques y
La misma empresa que es responsable de talar los bosques es responsable de sembrarlos. Entonces, digamos que, por ejemplo, un bosque de pino, maderas que pueden ser, o un bosque maderable, por ejemplo, para la producción de cartón o de papel, se puede explotar y 20 años después, cuando se regresa al mismo lugar, ya otra vez está el bosque. Este sería un concepto de economía circular. Es decir, que no lo fuimos utilizando, pero lo fuimos reponiendo. Entonces, una alternativa viable. La economía circular, entonces, es una propuesta que tenemos de cambio para nuestras operaciones productivas. Es decir, tendríamos un enfoque ambiental o únicamente ecológico. Ese no es sostenible. Digamos que sería como tenemos nuestras áreas naturales protegidas, en términos generales. Iba a mencionar específicamente un área natural protegida, podría ser, por ejemplo, un área en la cual pues tenemos una reserva de la biosfera. Por ejemplo, Siantan, en una reserva de la biosfera, que es un área natural protegida y una categoría máxima, no podría haber ninguna actividad. Ninguna actividad, está prohibido por ley. Hoy tenemos, todos sabemos, un desarrollo, por ejemplo, de un tren. Esta actividad está prohibida por ley. Entonces, ese es un enfoque que no es sostenible si es solamente ambiental, como el que comenté ahorita, que es prohibir que haya actividades. ¿Por qué? Pues porque puede suceder que alguien llegue y se salte la ley. Eso nos pasa, por ejemplo, en nuestras áreas naturales protegidas para preservar los bosques donde está la mariposa monarca. De repente hay gente que no respeta la ley, malosos, vamos a llamarle así, gente que hace actividades ilícitas, no le importa y ellos hacen actividades, por ejemplo, de tala o de explotación, afectando un área que se supone que debería estar protegida, pero nadie la protege o no hay manera de protegerlo. Entonces, una economía circular estaría utilizando los recursos contra una economía de otro tipo que no fuese circular, por ejemplo, lineal que dijimos, se estaría consumiendo los recursos. Entonces, la economía circular no es un concepto nuevo, se ha estado desarrollando, digamos, durante los últimos 50 o 60 años, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años porque nos estamos acabando los recursos. Entonces, nos acabamos los recursos naturales, nos acabamos los recursos sociales, o sea, por ejemplo, el hecho de que haya migraciones de personas, por ejemplo, sabemos que en nuestro país tenemos grandes migraciones o tenemos poblaciones que migran fuertemente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y luego tenemos escasez de, por ejemplo, pues generalmente adultos hombres, y las comunidades pues se ven afectadas. Entonces pueden ser recursos ambientales, por supuesto sociales, por supuesto recursos económicos. Entonces un modelo de economía circular debe tener como base los principios de eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales vigentes y recuperar los sistemas naturales. Entonces aquí estaríamos haciendo un cambio del modelo de tomar, utilizar y desechar, como se diría en inglés, take, make and dispose, por un modelo que podemos utilizar para reusar nuestros recursos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los factores que se podrían considerar para una economía circular sería el papel de la reglamentación. Generalmente es un término que se llama en términos generales, governance. Gobernanza lo traducen en España. En México utilizamos gobierno, aunque obviamente entendemos que gobierno se puede confundir con las actividades que realizan las entidades de un gobierno federal, un gobierno estatal, etcétera, municipal, los tres órdenes. La urbanización, cada vez tendemos más a migraciones hacia la urbanización, es decir, más o menos hoy en día la mitad de las personas en el mundo
8,000 millones de personas, por redondearlo. Vivimos en áreas urbanas, la mitad en áreas no urbanas, pero la tendencia es muy fuerte hacia la urbanización, de tal manera que esperamos que en los próximos entre 30 y 50 años la gran mayoría de las personas vivamos en áreas urbanas. Es decir, del 70 al 80% del total de la población se estará concentrando en las urbes y esto va a generar algunas presiones. Las presiones relacionadas a los recursos, por supuesto, muy importantes los recursos como el agua, los recursos como los alimentos, etcétera, la conectividad. Esto, como tomé directamente del Foro Económico Mundial, me lo trajo en inglés. No, ese no me lo tradujo, pero sería un entendimiento de cómo se lleva a cabo el crecimiento económico, el diseño circular que ya hablamos, los riesgos de la producción y nuevos modelos de negocio. Serían factores a considerar. Aquí voy a cambiar nada más para ver cómo se vería directamente si yo voy al área de inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial, me da los factores, por ejemplo, un nuevo entendimiento de cómo se da el crecimiento económico y cuáles son los diversos factores relacionados con este elemento o este componente. Si vemos los aspectos de conectividad, igualmente me da una explicación. Yo puedo ir a niveles de detalle para cada uno de estos componentes. De tal manera que, entonces, aquí lo tenemos en resumen, pero si quisiéramos hacer una planeación más detallada, pues ya hay modelos que existen que podemos tomar para ver qué es lo que está considerando en cada uno de estos elementos y a su vez pues tener un mapa, algo que me permita hacerlo en términos pues de detalle para mi organización, para la planeación que yo quisiera realizar. Entonces, si consideramos cuáles son los elementos de diferentes marcos conceptuales, como decíamos, estaría el ambiental, el social y el de gobierno. Entonces, el ambiental son dentro de mi ámbito, en el ámbito de mi organización, cómo se lleva a cabo o cómo está relacionado con el uso de los recursos. El ejemplo que ponía ahora de una fábrica de papel o cualquier otra organización, por ejemplo, una fábrica de papel, pues obviamente utilizan los recursos que comentábamos ahorita, los bosques de madera, pero si fuera para producción de papel blanco, pues requiere una serie de compuestos químicos para el blanqueo, por ejemplo, de hipoclorito, como el cloro que usamos para el blanqueo de la ropa, cloropatito, por decirle algún nombre, para que sea conocido, el hipoclorito de sodio, u otros blanqueadores, podría ser el agua oxigenada, etcétera. Entonces, eso, si lo utilizamos para blanquear, siguiendo el ejemplo que estamos utilizando, la pulpa celulósica, pues al lavarlo estaríamos desechando o consumiendo una serie de sustancias tóxicas hacia los afluentes, hacia el uso del agua que tuviéramos ahí. En la parte social estaría cómo examinamos las relaciones que hay entre nuestra organización y las comunidades y luego todos los componentes que tienen que ver con tanto el cumplimiento regulatorio como el cumplimiento de lo que tenemos establecido dentro de nuestra organización, que estaría en el ámbito del gobierno. Es decir, todos los ámbitos de gobierno, por ejemplo, de gobierno corporativo, incluyendo pues, los aspectos de auditoría o de cumplimiento, todo lo que sea la normatividad, que sería, en términos generales, en inglés se llama compliance, y depende de industria a industria, y todo el manejo de riesgos, ¿no? Lo que se conoce como GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, una diferencia entre la economía lineal sería tomar, hacer, producir, usar y desperdiciar. Y este es un modelo que podríamos decir es cómo lo utilizamos a partir de la revolución industrial, y las diferentes revoluciones industriales pues habían seguido a este modelo. Ya en la tercera revolución del siglo pasado, finales del siglo pasado, pues empezamos a hacer cambios para tomar el reciclar, o sea, tomar, hacer, reciclar, usar, reciclar y volver a hacer.
Por ejemplo, a través de la colecta de envases de polietileno tereftalato, el PET, los envases en los cuales viene el refresco, por ejemplo. Y un efecto de economía circular sería tomar, hacer, usar, y luego en cada componente ver cómo podemos reciclar, cómo podemos utilizar y reusar y regresar, cómo podemos usar, reutilizar, reparar y usar, o reciclar, en fin, ya sería un enfoque mucho más completo. Con esto entonces tenemos una serie de principios de la economía circular que serían desde el reciclaje, la ecoconcepción, el aspecto de la ecología industrial y territorial, la economía de la funcionalidad, de un segundo uso, cómo podemos darle un nuevo uso a las cosas, de la reutilización y de la reparación. Esto ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas a tener objetivos de desarrollo sostenible. Se supone que todos los países tenemos compromisos para alcanzar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero la verdad es que cada país desarrolla sus modelos y luego ve si lo está cumpliendo o no, o de plano puede llegar a decir, pues no tengo manera de cumplirlos. Hay cuestiones sociales, por ejemplo, las cuestiones de la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación. Hay cuestiones que tienen que ver con los aspectos económicos o aspectos ambientales. Entonces, esto nos lleva a que el desarrollo sostenible es un efecto en el cual buscamos tener que sea un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social. Y así como vimos el mapa de la economía circular, también hay un mapa del Foro Económico Mundial, que es en el que yo pues lo uso porque pues obviamente pues es un recipiente de conocimientos, como le llaman un think tank, pues amplio, que tiene mucha gente investigando, y cada uno de los componentes entonces que estarían mencionados, que sería buscar las igualdades, la movilización para lograr ciertas repercusiones, evitar que estemos afectando el ambiente, proteger el medio ambiente. Obviamente, medio y ambiente son sinónimos. Es un pleonasmo, es como decir un dúo de dos, pero ya pues está extendido en el español, entonces ya se convirtió en medio ambiente, en una sola palabra. Invertir en el desarrollo, tener una nueva mentalidad económica que incluye los conceptos circulares, las industrias en la construcción sostenible y la innovación responsable. Entonces, con esto vamos a ver muy rápidamente un proyecto, cómo se vería desde la metodología que yo utilizo. Yo utilizo una metodología que considero de tres elementos, que un proyecto tiene que ser viable, tiene que ser sustentable y tiene que ser financiable. Viable quiere decir que encuentre su viabilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Como les decía, también considero factores económico y gubernamental. Hay algún aspecto en lo institucional, por ejemplo, que dicen, si no hay voluntad política o si no se quiere realizar, pues es muy difícil, no puede tomar vía. Que sea sustentable significa que está pensado para la reutilización de los recursos. Generalmente, el valor número uno que tenemos que considerar es la parte ambiental, y dentro de la parte ambiental el recurso agua. Ese sería el primero, pero obviamente no es lo único. Y luego que sea financiable. Para que sea financiable hay diferentes tipos de capitales. Hay capitales ambientales, hay capitales sociales, hay capitales económicos y hay capitales gubernamentales. Esto podría parecer que a lo mejor se podrían decir, el dinero es dinero, ¿no? El dinero no es dinero. O sea, es muy difícil mezclar un tipo de capital con otro tipo de capital. A veces, quien no tiene esta separación, esta claridad, no sabe cómo acceder, por ejemplo, a recursos de capital social, que está destinado solamente para organizaciones de la sociedad civil,
y muchas veces los gobiernos quieren acceder a este tipo de recursos. O los gobiernos quieren acceder a fondos verdes, que son capitales ambientales, no son para ellos, ¿no? O las empresas bajo determinadas condiciones. Entonces tendríamos factores de desarrollo, tanto en el azul más fuerte serían ambientales, tendríamos las cuestiones sociales, en los ambientales tendríamos toda la cuestión del agua, de los ecosistemas de desarrollo humano, las condiciones socioculturales y de bienestar, las condiciones institucionales y de infraestructura, y la dinámica económica y de tenencia de la tierra, del uso de la tierra, para las cuestiones de desarrollo. Entonces, este modelo lo desarrollé así, en estas 4 dimensiones, para hacer una evaluación de si se encuentra o no los aspectos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se ven cómo está la evaluación de diferentes aspectos y podemos ver entonces en dónde están digamos, la parte débil para un proyecto de esta naturaleza. Por ejemplo, a lo mejor estamos muy bien ubicados en cantidad de agua, pero no bien calificados en calidad del agua y en disponibilidad del agua. A lo mejor en las cuestiones de condiciones socioculturales está bien, pero mal en las cuestiones de bienestar. Y la infraestructura, desde el punto de vista económico, pues no da, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer una evaluación. Aquí hay un ejemplo, no voy a entrar a detalle, pero ¿cómo hacemos? Decimos, si existen determinadas cosas y hacemos una evaluación para poder llegar a la medición que estoy presentando. Hacemos una evaluación de las diversas alternativas. Las diversas alternativas podría ser, número 1, no hacer, pues que ahí lo dejamos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Un enfoque ambientalista solamente, como ponía el ejemplo de nombrar un área natural protegida y dejarlo así solamente. A lo mejor un enfoque urbano, un enfoque de decir vamos a urbanizar, a un enfoque de desarrollo sustentable y sus ventajas que tendría. Entonces, con esto, pues estaríamos terminando, solamente para tener el concepto, y me gustaría escuchar si tienen preguntas. Sergio, vamos a dar unos minutos a que los asistentes a esta plática nos formulen sus preguntas, comentarios o sugerencias. Y mientras tanto, aprovecho para recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el jueves 3 de marzo, repito, a las 18 horas, en el área de la formación en ventas, abordaremos el tema ¿por qué compra la gente? Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Bien, no tenemos preguntas, por lo tanto, siendo las 18 horas con 23 minutos del día 24 de febrero, damos por terminado el desarrollo de este webinario. Nuevamente, Sergio, muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.